Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar aprendiendo a hacer estos lindos collares para mascota. Son bien fáciles de hacer y los pueden adaptar a cualquier talla. Les daré las medidas en centímetros para que puedan realizarlo en cualquier talla que quieran. En esta ocasión estos son los materiales que vamos a estar utilizando. Vamos a utilizar lana o hilo en dos colores. Yo estaré utilizando esta que es de un grosor número 3 y está recomendado para un ganchillo de 4.5 o 5.5 milímetros. Yo estaré utilizando un ganchillo de 5 milímetros. Ustedes pueden utilizar el grosor y el gancho que ustedes quieran, no importa, porque les daré las medidas en centímetros. Entonces vamos a necesitar una cinta para medir, aguja lanera y tijeras. Lo primero que vamos a hacer para este proyecto es medir el ancho del cuello de nuestra mascota y con esa medida es que vamos a trabajar. Después que hayan medido el cuello de su mascota, van a utilizar esos centímetros para comenzar su proyecto. En mi caso voy a estar trabajando con unos 25 centímetros. Vamos a hacer cadenas por esos centímetros que necesiten. Entonces voy a comenzar aquí haciendo mi nudo deslizado. Comienzo aquí, sujeto en mi gancho y voy a hacer cadenas. Entonces voy a comenzar haciendo cadenas. Voy a hacer cadenas hasta que tenga los centímetros que necesito. Si no sabes hacer los puntos básicos, te voy a dejar aquí en la i desplegable una serie de videos cortos donde puedes aprender a hacerlos. Voy a tomar la lazada y en esa tercera cadena voy a insertar, traigo hilo, tengo 3 en el gancho, entonces voy a tomar hilo y pasar por una y por 2 y tomo hilo y paso por 1 y por 2. Así sería mi primer punto alto. Voy a hacer punto alto en cada una de las cadenas. Entonces voy a en la siguiente y hago un punto alto y voy a repetir eso en toda la vuelta. Llegué aquí al final, tengo todo esto en puntos altos. Entonces llegado a este punto yo voy a estirar y voy a cortar aquí el hilo. Ok, siempre vamos a estar trabajando de derecha a izquierda, entonces vamos a regresar aquí y vamos a insertar nuestro nuevo color. Ahí vamos a insertar el nuevo color. En este caso voy a trabajar con blanco. Entonces simplemente vamos a pasarlo hacia adelante y sujetamos con una cadenita. Ya tenemos aquí el nuevo color. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas, más la de inicio tenemos 5 cadenas. En ese mismo espacio voy a hacer un punto alto. Tomo hilo, paso por el mismo espacio y hago un punto alto. Y tenemos aquí esta formita de V, es la que vamos a estar repitiendo a lo largo de esta vuelta. Entonces vamos a saltar un espacio, salto este espacio y en el siguiente voy a hacer un punto alto, 2 cadenas y un punto alto, todo en este mismo espacio. Entonces salto uno en el siguiente, un punto alto, 1, 2 cadenas y en el mismo espacio voy a hacer otro punto alto. Y voy a repetir esto en toda la vuelta. Voy a saltar un espacio y en el siguiente voy a repetir esto de un punto alto, 2 cadenas
y un segundo punto alto, todo dentro del mismo espacio. Estamos haciendo son una especie de aumentos. Entonces vamos a repetir, saltamos un espacio y repetimos. Muy bien, miren cómo va. He hecho aquí toda la vuelta en blanco y llegado al final. Y voy a repetir, voy a estirar aquí un poquito y voy a cortar. Entonces vamos a regresar de nuevo aquí a donde empezamos la vuelta para hacer nuestra tercera vuelta. Entonces aquí en la siguiente vuelta vamos a comenzar aquí arriba. Entonces donde tendríamos nuestra primera cadena, le voy a insertar ahí, voy a traer el nuevo color y voy a sujetar con una cadenita. Entonces en este bordecito de aquí voy a hacer puntos bajos. Voy a hacer aquí un punto bajo. En este espacio de por aquí voy a hacer 2 puntos bajos. En el lado blanco también voy a hacer aquí unos 2 puntos bajos. 1 y 2. Entonces voy a saltar a este espacio de aquí, los espacios aquí de las cadenitas, es donde vamos a estar trabajando. Entonces yo me voy a deslizar hacia allá. Entonces vengo aquí y me deslizo. Muy bien. Voy a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Voy a hacer ahí 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Entonces tengo ahí los 4 puntos altos más las cadenas que me equivalen a 1, sería un total de 5. Entonces yo voy a hacer esto mismo, voy a estirar aquí un poquito y me voy a venir aquí al primero, aquí sobre las 3 cadenitas, voy a insertar ahí sobre las 3 cadenitas y voy a traer mi hilo hacia acá y lo voy a pasar por ahí. Voy a sujetar bien y voy a hacer 1 y 2 cadenas. Así miren cómo me queda mi punta. Y esto es lo que voy a repetir en cada uno de los espacios aquí de las cadenitas, como en las V's. Entonces en el siguiente voy a repetir lo mismo. Voy a hacer 5 puntos altos y los voy a cerrar así todos juntos. Entonces vengo aquí y voy a hacer 5 puntos altos. Solamente voy a hacer las cadenas en el inicio. En los demás son 5 puntos altos. Tengo 2, 3, 4 y 5. Estiro. Vengo aquí sobre el primer punto alto. Y voy a traer el hilo hacia atrás y hago 1 y 2 cadenas. Y paso entonces al siguiente espacio. Mira cómo se ven. Muy bonito, ¿verdad? Entonces voy a repetir esto toda la vuelta. Hemos llegado aquí al final de esta tercera vuelta. Miren qué bonito nos va quedando. Ya solamente le vamos a dar terminación y hacer las tiritas para hacer un lacito en el frente. Y ahora vamos a devolvernos en punto bajo hacia aquí arriba. En realidad no hay una cantidad exacta de puntos bajos, sino que vamos a hacer puntos bajos hasta que lleguemos aquí arriba. Yo les voy a decir cuántos puntos yo hago para que lo tengan como referencia, pero no es exacto eso. Entonces yo aquí en la parte blanca voy a hacer 2. Voy a hacer aquí 1. Y 2. Y en esta parte verde voy a hacer 2 más. Entonces voy a hacer 1 y 2.
y fui escondiendo los sobrantes de hilo. Lo voy a seguir escondiendo aquí arriba. Entonces, esta es la línea de cadenitas que hicimos al comienzo. Hicimos aquí los puntos altos. Entonces ahora por el otro lado de la cadenita vamos a hacer puntos bajos. Entonces, como toda la parte de arriba, mira, estábamos trabajando así. Ahora vamos a trabajar este lado para darle terminación. Ahora que nos encontramos en esta esquina, vamos a hacer cadenas para hacer como la tirita antes de hacer los puntos bajos. Entonces yo voy a hacer una tirita de puntos de cadenitas por la medida que necesiten. Entonces chequean ahí qué medida más o menos necesitan. Yo simplemente voy a hacer unos 10 centímetros. Ustedes pueden hacer más o menos dependiendo de lo que necesiten. Ya tengo aquí mis 10 centímetros en cadenas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a regresar las cadenitas con punto deslizado. Aquí, a partir de la segunda cadena, vamos a deslizar los puntos. Entonces voy a insertar aquí. Voy a traer hilo y pasar por todo. Siguiente cadena, inserto, traigo hilo y paso por todo. Y así voy a ir deslizándome cada una de las cadenitas. Está un poquito incómodo trabajar con este color. Espero que se esté viendo bien en la cámara. Si hay algo que no entienden, pueden escribirme en los comentarios y yo les ayudaré, les responderé todo lo que se me sea posible. Si hay algún video en particular también que les gustaría, me lo pueden escribir y lo tomaré en cuenta para próximos videos. Entonces vamos a repetir esto hasta que lleguemos aquí. Hemos llegado aquí, miren la tirita, ya nos deslizamos. Entonces ahora aquí sobre las cadenitas, como les expliqué ahorita, vamos a hacer punto bajo. Entonces voy a ingresar ahí mismo. Vamos a insertar primero y hacer un punto bajo. Y ahora voy a hacer punto bajo todo hasta que lleguemos al otro extremo. Entonces voy a ir haciendo punto bajo. Todo esto aquí. Hemos llegado ya aquí al otro lado. Miren aquí la tirita. Y vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos con esta tira. Lo vamos a repetir de este lado. Vamos a hacer cadenitas por 10 centímetros o por los centímetros que ustedes necesiten y nos vamos a regresar en punto deslizado. Exactamente lo mismo. Miren aquí cómo nos queda. Entonces ya solamente voy a deslizar. Ahí en el primer punto bajo voy a deslizar. Voy a estirar y corto. Ya ese trocito de hilo puedo esconderlo con ayuda de una aguja lanera. Vamos a esconderlo por dentro. Y así de bonita nos queda. Y aquí solamente vamos a hacer un lacito, un nudo, como ustedes prefieran. De todas maneras, esto es bastante flexible. Como es tejido, él extiende. Entonces podemos simplemente dejarle el nudito hecho y ponérselo por encima. Y miren qué bonito. Espero que les haya gustado este video, que puedan realizarlo. Recuerden que es solamente con los centímetros bases, pueden adaptarlo a cualquier talla. Pueden cambiar el color al que ustedes prefieran. Entonces realmente espero que puedan realizarlo. No se vayan de aquí sin suscribirse. Aquí en el botoncito rojo es totalmente gratis, no cuesta nada. Y así YouTube te informa cada vez que yo suba nuevos videos. Espero que realmente les resulte útil. Pueden compartirme sus proyectos vía Instagram. Aquí en la cajita de descripción le dejaré los enlaces directos. Hasta aquí este video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!